Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Conciencia Vitage, webinar dedicado a las personalidades que impulsan su comunidad en mejorar su salud y su bienestar. Hoy recibimos al doctor Vilchis, más conocido como Luigi. Querido doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y para empezar le quiero preguntar, ¿se puede presentar a nuestra audiencia, a las personas que aún no lo conocen, y cómo llegó a la medicina funcional? Gracias, Filip. Qué gusto estar por aquí y compartir. Claro, mucho gusto. Me llamo Luis Daniel Vilchis, pero me conocen como Luigi desde que estoy en el útero de mi mamá, entonces Luigi está perfecto. Soy médico funcional, certificado por el Instituto de Medicina Funcional, el IFM, y del estilo de vida, también certificado por el Consejo Internacional de Medicina del Estilo de Vida, miembro del Consejo Internacional de Certificación en Medicina Funcional, representando a Latinoamérica. Y bueno, también educador, docente, conferencista. A esto me dedico, la medicina funcional. Papá y esposo también, vale la pena recalcar. Ah, bien, bien, muy bien. ¿Y cómo explica el crecimiento de la medicina funcional en el mundo y en México? ¿Qué explica por qué la gente está cada vez más atraída por la medicina funcional? Súper. Voy a contestar esto también de la mano con lo que me preguntaste hace ratito de cómo llego a la medicina funcional y creo que cómo estamos llegando tanto más profesionales de la salud como pacientes a la medicina funcional es porque la medicina funcional que aprendemos en la facultad se queda corta en atender un modelo que atiende los problemas del momento, los síntomas, controlar una enfermedad y es una medicina que aprendimos hace muchos años, quizás antes de que empezáramos a vivir tantos años. Y la medicina funcional básicamente viene a ver esta oportunidad de personas con enfermedades crónicas que no resuelven, que la medicina farmacológica no le es suficiente, que a pesar de con numerosos especialistas y que tenemos a veces la meta de nada más controlar enfermedad o reducir síntomas, no nos es suficiente, seguimos cansados, con dolores de panza, con problemas en la piel, con caída de cabello, con problemas hormonales, envejecimientos que no son óptimos. Entonces la medicina funcional justo entra aquí, que empezamos a ver esperanza en resultados que no habíamos visto antes de personas con tantos problemas, que a veces cada uno de los especialistas busca atenderle nada más el riñón o nada más la tiroides o nada más el páncreas o nada más la piel, y el médico funcional viene a integrar cómo se relaciona todo, a trabajar con estilo de vida, a trabajar de forma personalizada y a cambiar el desenlace de la enfermedad, optimizar la salud, que sea la máxima expresión de salud y de capacidad de una persona y no solamente sea la ausencia de enfermedad. De acuerdo, doctor. Entonces, cuando un paciente lo ve por primera vez, ¿cuáles son los primeros marcadores, estudios? ¿Por dónde empieza cuando recibe un paciente? Buena pregunta. Para mí lo más importante siempre va a ser conocer a mi paciente, conocer su presente, conocer su historia, su motivo que lo tiene aquí, cuál es su dolor más grande. Porque en eso me quiero enfocar, en que mi paciente se sienta bien lo más pronto posible, sin perder de vista la raíz o la causa del problema. Y esto puede empezar justo desde esta conversación, entender su intención, sus metas, cómo le afecta su problema, su estilo de vida, porque a lo mejor esta persona tiene mucho estrés o poco tiempo para cocinar, mucho tiempo transportándose, sentado, o no come suficiente, o no tiene soporte comunitario. Es entender bien este estilo de vida, este contexto en el que se encuentra, y de ahí, claro, complementamos con estudios de laboratorio, revisar, bueno, estudios completitos dependiendo de lo que necesite nuestro paciente, sus nutrientes, su alimentación, hormonas, checar el intestino, una exploración física. Y claro, va dependiendo mucho de cada persona, su motivo, personalizamos muchísimo. De acuerdo. Entonces, podemos decir que gracias a la medicina funcional evitamos a que los pacientes se enfermen. Sí, una de las metas de la medicina funcional es pensar no nada más como en el controlar tus síntomas ahorita, que es muy importante, pero Ok. pensar en cómo mejoro la resiliencia de tus órganos, de tus sistemas, para que enfermes menos. ¿Qué es lo que nos encontramos? En medicina funcional nos llega la persona, la mujer con 10 infecciones de vías urinarias en los últimos 2 años, o que ha ido con 5 o 10 gastroenterólogos o médicos generales u otros especialistas para atender un problema intestinal, o que a pesar de todos los medicamentos que está tomando sigue sin sentirse bien.
y buscamos encontrar la causa, corregirla, y muchas veces corregir las causas es hacer que recordarle o trabajar, darle lo que necesita al cuerpo para que funcione mejor. Y sí, esto hace que la persona tenga menos infecciones de vías urinarias, menos hospitalizaciones, requiera menos medicamentos, a veces menos especialistas si no se necesitan, que tienen su lugar, pero justo a veces abusamos de esto. Y efectivamente, que se enferme menos, que es una inversión en su salud, pensando en la longevidad a largo plazo. Y me imagino con la productividad también, ¿no? Estoy pensando en el entorno profesional, pues todos queremos rendir al máximo y gracias a un cuerpo, una salud equilibrada, podemos funcionar mejor. Exacto, y eso es parte de tanto la persona que puede sentirse, vamos, enferma, discapacitada, que tiene menor rendimiento laboral, cognitivo, emocional, para su familia o para su comunidad, para su iglesia, que nos han llegado a comentar por el cansancio, los achaques, los malestares. Y también cada vez tenemos, yo creo que un poquito de evolución en esta conciencia o en esta cultura de prevención en la salud, que tenemos también a veces pacientes que quieren sentirse mejor, que dicen, bueno, yo quiero ser más productivo, quiero que mi cerebro me funcione mejor, quiero tener una mejor calidad o cualidad de descanso, quiero tener un mejor rendimiento deportivo y vamos, es no nada más el estar sanos, sino el estar óptimos. De acuerdo. Y entonces, cuáles son sus marcadores? Entiendo que hay pruebas como el GI-MAP, gastrointestinales, hay el Dutch, pruebas hormonales, tiroides. ¿Cuáles son todos esos marcadores por dónde empezar, ¿no? Es que me imagino depende también mucho de la patología, de por qué el paciente Mm. viene a consultarle. Sí, exacto. Depende mucho de la persona, pero vamos a poner un ejemplo que podría pegarle a muchos grupos de personas. Ujú. Si, por ejemplo, tenemos una persona cansada, con mucha fatiga, desmotivada, caída de cabello, piel seca, justo con este menor rendimiento profesional o personal, podemos empezar, o incluso a veces ya viene, no, pues tengo un problema de tiroides. Entonces ahí podemos empezar, dependiendo de lo que necesite el paciente, a lo mejor un perfil tiroideo que sea completito, que muchas veces nada más nos enseñan en facultad, en hospitales, a pedir TSH o TSH T4 libre si bien nos va. Y aquí empezamos a ver, hay que revisar esa TSH, hay que revisar esa T4 libre, hay que revisar esa T3 libre que nos habla de qué tan verdaderamente, qué tanto está funcionando esa tiroides en la célula. Vamos a revisar anticuerpos, antitiroglobulina, antiperoxidasa, porque podría ser una causa de un hipotiroidismo, de tu cansancio, de Ok. las causas más comunes, la enfermedad autoinmune más común en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué esperarnos a que se ponga peor el problema cuando podemos detectarlo temprano? Y vamos, tienes cansancio, otras causas del mismo cansancio o incluso de un problema de tiroides, deficiencia de hierro. Súper común, uno de cada dos, una de cada tres mujeres en Latinoamérica, en Estados Unidos, podrían tener estas deficiencias y que esto sea o la causa del hipotiroidismo y del cansancio o la causa tal cual, aunque una tiroides esté normal, la causa del cansancio, de mareos, náuseas, caída de cabello, uñas frágiles, el sueño no me repara, por más que duermo no me es suficiente, siento que se me acaba la energía muy temprano en el día, por mencionar algunos ejemplos, me siento incluso ansioso, me siento desmotivado, hasta deprimido, deprimida. Pueden ser síntomas de un cuerpo que no está produciendo suficiente energía por la tiroides o por el hierro. Voy a poner un ejemplo nada más, a veces como que nos cuesta trabajo entender cómo el hierro puede ser un problema de tiroides, o más bien la tiroides es un problema de hierro. Y un ejemplo sencillo, todos sabemos que la anemia puede ser por deficiencia de hierro, pero tanto puedo tener anemia sin perdón, puedo tener deficiencia de hierro sin anemia y también puedo tener un hipotiroidismo, vamos, una deficiencia de hormona tiroides por deficiencia de hierro. Tiene otros problemitas. Ahora, no es nada más ahí, tienes cansancio. Estos síntomas podrían ser explicados por la parte del estrés. Quieres que lo midamos, porque a lo mejor es difícil cuantificarlo cómo está. Checamos el cortisol matutino, checamos la DEA sulfatada, la dehidroepiandrosterona sulfatada. Podemos revisar otros marcadores nutricionales. Entonces se vuelve complejo, pero muy bonito también, porque el paciente se empieza a sentir escuchado, se empieza a sentir que alguien está conectando los puntos y a nosotros, vamos, como médicos funcionales, nos ayuda a entender mucho mejor las causas de un problema y a poder verdaderamente mejorar todos los sistemas, ¿no? Sí.
Sí, sí, esto hace un poquito de sentido. Entonces por ahí podemos empezar en estudios, ¿no? Empezar a ver no nada más como lo más básico, lo más convencional, verlo de forma integral, pensar en sistemas y personalizarlo a las necesidades de una persona, del paciente. Gracias, Luigi. Vaya dato que me acaba de compartir, ¿no? Que el dato sobre las mujeres en Latinoamérica, ¿a qué se debe esta deficiencia en hierro? Podría ser, bueno, lo más común, pues la mujer menstrua o pierde sangre cada mes en su vida reproductiva. Mientras siga menstruando, pues pierde hierro cada mes. Lo otro es que cada vez tenemos más problemas gastrointestinales en el mundo. Al menos yo que lo veo en Latinoamérica, muchos pacientes americanos, de hecho internacionales, europeos también, cada vez más problemas intestinales. Si yo tengo un problema en el intestino, y por dejarlo muy general, sin meternos a tantos detalles, de capacidad digestiva, de absorción, voy a tener menos nutrientes. Y uno de los nutrientes que más se puede afectar ahí es el hierro. Y hay que Wow. medirlo con la ferritina, hay que medirlo con una cinética de hierro, no nada más el hierro libre, para poder tener un diagnóstico. Y se pueden afectar otros nutrientes, la vitamina B12, folatos, zinc, magnesio, cobre, vitamina C, todos estos se pueden ver afectados. Pero bueno, me desvío un poquito por los problemas absortivos, o sea, un problema intestinal, menos hierro, la pérdida por los sangrados menstruales, menos hierro. Hay ocasiones que son algo genéticas, en ocasiones infecciones, parásitos, Helicobacter pylori, por eso a veces pedimos esos estudios justo con VITACH Lab, ¿cierto? Pruebas de aliento para Helicobacter pylori, revisar estudios de muestras de heces para revisar cómo está esa digestión, esa absorción de nutrientes. De Serían los más acuerdo. comunes. No, 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 increíble, ¿no? Y veo el vínculo con el tema de nutrición. Y otro dato también que me llamó la atención era en una visita a un médico en Tabasco. Recuerdo que había como un 50% de sus pacientes que tenían problemas de tiroide y no entendía cómo puede haber tantas personas con problemas de tiroide. ¿Cómo se explica eso? Eso es más complejo quizás de explicarlo, de entenderlo. En parte, la tiroides es una glándula que se adapta mucho a nuestro ritmo de vida. El estrés crónico, la falta de sueño, la falta de nutrientes, de energía verdadera en nuestra alimentación, nuestra tiroides se puede adaptar a ese estilo de vida. Ahora muy de moda también los ayunos. En algunas mujeres puede afectar la función tiroidea, porque la Ok. tiroides dice, bueno, no tenemos tanta energía para trabajar, voy a bajar mi ritmo, ¿cierto? Porque esta persona no duerme suficiente, se la pasa en pantallas, no hace ejercicio, no come alimentos nutricionalmente densos, pues yo me voy a adaptar a estos recursos que tenemos bajo mi energía. Lo otro, muchos problemas intestinales, menos nutrientes, menos capacidad de sintetizar o hacer o generar o cocinar la hormona tiroidea. Y el otro, que es la parte compleja, es que vivimos en un mundo un poquito tóxico. La molécula del plástico, por ejemplo, los BPAs, se parecen muchísimo, muchísimo en la estructura molecular a la hormona de la tiroides. Entonces, esto nos empieza a dar problemas: pesticidas, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, Wow. eh, químicos ambientales por el smog, etcétera. Todo esto entran en el mundo de los disruptores endocrinos, disruptores hormonales. Entonces, estas toxinas que antes nuestros antepasados no tenían tanto, vamos, desde Segunda Guerra Mundial, Revolución Industrial, y los últimos 50 años ha sido pues una explosión de químicos en el planeta, pues es parte de lo que nos está dando tantos problemas hormonales en tiroides, pues hormonas sexuales en hombres, en mujeres. Sí, De acuerdo, vaya, ¿no? Es como que sí, sin duda nuestro mundo ha cambiado. Hablando de tiroide, doctor, ¿nos puede comentar algunos de sus casos de éxito justamente con pacientes con problemas de tiroide? claro, muchísimos, es algo que vemos muchísimo en la consulta, ahí en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, es una de nuestras especialidades. Entonces, tenemos no voy a decir un ejemplo porque creo que puedo poner un paciente que puede representar a muchísimos, de personas que están con la levotiroxina, vamos, la hormona más usualmente, el fármaco más utilizado para tratar el hipotiroidismo, y que pueden tener 1 año, 5 años, 10 años, 20, 30 años con el diagnóstico, y la tendencia es suben y suben y suben y suben en la dosis. A veces
La respuesta no es más de la misma hormona, es cambiar la opción de la hormona, el cambiar el medicamento. Puede ser revisar una leotironina, es decir, combinar T4 con T3. A veces hay otras opciones que, la verdad, genéticamente hablando, estadísticamente hablando, el 60 al 75% de la población mexicana podría no beneficiarse o no sentirse que se corrigen sus problemas nada más con la levotiroxina, ¿no? Con el Eutirox. Ahora, ¿qué es lo que hacemos entonces nosotros? Es a veces adaptar el medicamento, lo que te platiqué, mejorar los niveles de hierro. A veces reponemos el hierro en una infusión intravenosa y al paciente se le quitan todos los síntomas, porque el problema no era nada más la tiroides, eran las deficiencias. Atendemos el intestino, absorbe mejor la hormona y ahora sí empieza a tener los resultados que queríamos ver hace 30 años. Esto es muy común. Los resultados toman un poquito de tiempo, a veces puede ser un par de semanas, a veces el mes en lo que se adapta la hormona, a veces es Ok. rapidísimo, ¿no? Y en una semana es día y noche en el cambio de calidad de vida. Sí. Y como estos hay muchos, incluso un caso muy curioso, tuve una paciente de 33 años por ahí que había tenido abortos en el pasado, tenía no entendían por qué, no le habían estudiado tanto, digamos, su tiroides se veía nada más la TSH, la T4 libre, en fin. Pedimos un perfil completo, vemos anticuerpos, vemos también que efectivamente necesitaba hormona tiroidea, pero también estaba deficiente de hierro. Corregimos el hierro, mejora su energía, mejora todo, embarazo, etcétera, etcétera, mejor calidad de vida. Es un caso muy bonito porque fue una mujer que de hecho a pesar de que le dimos la hormona tiroidea, no la quiso tomar. Dijo, no, yo me voy naturalito, me tomo nada más el hierro y se vale, se respeta, es la decisión que ella tomó. Y le fue muy bien, le fue muy bien. Se normalizaron sus estudios y obtuvo el desenlace o las metas que ella buscaba. De acuerdo, wow, no, es muy interesante. Y en el caso del hipertiroidismo también se ajusta. Se puede ajustar, es un tema creo que un poco mucho, bueno, es mucho menos frecuente y sí Perdón, te diría doctor, que le voy a volver a hacer la pregunta porque se me cayó el teléfono. Ujú. Corte. Y doctor, en el caso del hipertiroidismo también se puede ajustar. Se puede, es más complejo te diría y te voy a decir como es mucho menos frecuente, es menos común. Sí te voy a decir que la mayoría de las veces no todos los médicos funcionales están familiarizados con el manejo del hipertiroidismo. Nos puede ir muy bien en casos cuando es autoinmune, que es la enfermedad de Graves, que puede tener muchísima relación con problemas intestinales. Si uno tiene problemas intestinales, infecciones de bajo grado, muchos parásitos, hongos, microbios, y aparte, lo que sucede en el intestino ya no se queda en el intestino, es decir, la barrera intestinal se destruyó, esto que le llamamos allá bueno, en Estados Unidos el leaky gut, acá en Latinoamérica el aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, se fugan estas bacterias o sus toxinas al intestino. La tiroides suele ser una glándula muy comúnmente afectada por las, como decirlo así, las balas cruzadas de nuestro sistema inmune luchando contra las bacterias y sus toxinas. Por ahí le tocan balas cruzadas a la tiroides. En algunas personas puede ser Hashimoto, hacia hipotiroidismo, en algunas personas puede ser un hipertiroidismo. Sí, en esos casos, de nuevo, hay que trabajarlo con el endocrino, eso sí, son áreas que hay que trabajarlo con el endocrinólogo y pues trabajar al mismo tiempo a la par como la visión a largo plazo, la parte del intestino, la parte nutricional, etcétera, etcétera. Pero sería menos común y te diría que tenemos mucha más experiencia con el hipotiroidismo. De acuerdo. ¿Y cuáles son, doctor, las otras patologías más comunes durante cuando recibe a pacientes en consulta? Yo creo que problemas gastrointestinales es el problema número uno que vemos. Vemos también muchas mujeres con menopausias que no son óptimas, es decir, no es una menopausia armónica y bonita que sí, o sea, suena inalcanzable, suena utópico, pero sí, así es como nos imaginamos que puede ser la menopausia. Entonces tenemos muchas mujeres con un síndrome climatérico, la menopausia, que tienen cansancio, empiezan a subir de peso, problemas con el sueño, problemas sexuales con el libido, más infecciones de vías urinarias y puede ser un tema común que vemos. Y el otro que vemos con mucha frecuencia, cansancio. Personas que no están rindiendo como les gustaría rendir o como rendían antes en su vida personal, profesional, laboral, sería como lo más común.
Tiroides, intestino, hormonas en general, sí es de lo que más vemos. Y Me, metabólico. me encanta esta parte porque es como si seguir sintiéndose con la misma energía que cuando éramos jóvenes, ¿no? Mm, No, está sí, increíble. Está increíble. Y de todas, entonces, para las pruebas, lo que ves siempre pues, temas hormonales, temas gastrointestinal, que es lo más común, y siempre hay una solución, ¿no? Es solo volver a equilibrar. Una vez identificado cuáles son los desequilibrios, se puede ajustar. ¿Es correcto? es correcto quitarle al cuerpo lo que no le permite sanar, lo que tiene en exceso, Ok. darle lo que le hace falta para poder sanar, para poder recuperar sus funciones. Si lo pusiéramos de una forma súper básica, hacia allá va. No sé si entendí bien tu pregunta. Sí, 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 por ahí va, justamente, ¿no? Para saber que todo tiene una solución, ¿no? Gracias a la medicina funcional, todo se puede ajustar, cualquier persona puede acudir a verle y siempre se va a encontrar una solución para ajustar este desequilibrio. Es la meta. Tenemos casos muy complejos, difíciles, también pues hay determinantes a veces justo sociales, recursos, circunstancias hasta psicológicas, súper común, emocionales, trauma no resuelto, que no siempre es nada más el equipo con el médico, colaboramos con el nutriólogo, colaboramos con la psicóloga o el psicólogo o el sexólogo o el especialista en trauma. En ocasiones hay que colaborar con especialistas si es necesario y pero sí, es buscarle, es la medicina de precisión, es que el diagnóstico es solamente un punto de partida para hacer preguntas más profundas. Y ahí es donde toda la formación en medicina funcional nos ayuda a entender las causas de un problema y complementar ahora, bueno, ya 2020 en esta medicina de precisión que podemos orientarnos con tantos datos, desde wearables de relojes, anillos, bandas que nos pueden monitorear nuestras funciones y estos estudios de laboratorio con laboratorios de calidad que hagan las cosas eh, justo con esta precisión, con esta constancia, con esta atención al detalle. Por aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con Vitach Lab por lo mismo, ¿no? Y no nada más quedarnos en la superficie. Entonces, Increíble. buscar lo profundo. Pues, doctor, ahora le quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cuáles son sus hábitos saludables? Tengo, tengo varios. A ver. Mi esposa es la que más me ayuda con la mayoría de estos. Nuestra alimentación empieza en nuestras decisiones en el mandado. Pensamos en tener la mayor cantidad de colores en nuestra bolsa de mandado, tratamos de consumir en mercados locales, agricultores locales, productores locales. Más color significa más fitonutrientes, más diversidad, mejor nutrimos a nuestro microbioma, es menos probable que tengamos carencias nutricionales y eso nos ayuda también mucho como a conectar un poquito con nuestro ambiente. Yo creo que uno sería esa la alimentación, procuro lo más posible comer en casa y también el cómo como. A veces puedo tener poco tiempo, puedo tener un poco de prisa entre pacientes o proyectos, lo que sea, y tratar de comer con calma es algo radicalmente positivo, creo yo, para cuidar mi salud intestinal. Mm, El ejercicio, si no tengo tiempo siempre a hacer a lo mejor la hora que deseo, siempre busco tener al menos minutos en el día para hacer un ejercicio de alta intensidad, todo lo que me permita mi cuerpo en el momento. La respiración es algo que me calma. Respiración, vamos, no nada más como a lo loco, sino con una intención. Hay diferentes tipos de respiraciones que me gusta practicar. sí. Y podrían ser estos: comunidad, familia, tener un propósito, escribir, me gusta, ir a la naturaleza en fines de semana cuando se puede. Son los hábitos que creo yo que generan salud. Y es Ah, importante claro. distinguir eso. La salud Sí, se tiene que generar activamente. sí, hace mucho sentido. Pues, querido doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer haberle recibido el día de hoy. Avisar a nuestra audiencia que podrán encontrar los datos del doctor, los vamos a dejar en el copy. Si quieren conocer al doctor Luigi, lo recomiendo. Llevamos años trabajando con Vitage Lab y el doctor. Y por último, pues, doctor, la última palabra, el último consejo que quiere compartir con nuestra audiencia. Mm, totalmente, creo que ese último mensaje, la medicina, la salud empieza en casa. La salud no se da, no se crea, no se genera, no se construye en un consultorio médico. Te vamos a ayudar a orientarte, a guiarte, pero la salud es
en nuestras decisiones diarias, en el estilo de vida y en todo esto que de verdad nos regenera desde adentro. Pues muchas gracias por ser Vitage, doctor. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias, Philippe. Un abrazo. Gracias por este espacio.